Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla. Saludos, a mis refulgentes estrellas del abismo. He regresado. No porque me hayan llamado, sino porque ustedes insistieron en abrir esta puerta. Por mayoría de votos, iniciamos el capítulo 1 de Necrocalipsis, reescrito y purificado por mí. Y sí, estuve ausente un tiempo. Porque intenté comprender la serie original, y digamos que, casi me consume esa cosa. Demasiados fetiches. Demasiado. Cook. Demasiado de ese olor rancio de una mente enferma y retorcida. Nada de esa basura era terror, era puro ruido enfermizo y fetiches sexuales disfrazado de historia. Ya saben, si ya conocen la audioserie. Entonces coincidimos en algo, esto dio tanto asco como un dios antiguo al detectar vulgaridad humana. Así que tuve que respirar muy profundo. Tuve que estudiar, tuve que esconderme bajo la mesa. Incluso tuve que recurrir a un apoyo emocional humano. Sí, aunque a algunos les duela, tiene más estabilidad mental que yo cuando me sumerjo en tales abismos creadas por la perversión humana. Y al final, decidí hacer todo lo que cualquier soldado imperial haría. Commence primary ignition. Lo que verán ahora no es necrocalipsis, es su cadáver reanimado. Un nuevo corazón realmente corrompido por horrores indescriptibles latiendo en un cuerpo muerto que nunca debió ni siquiera ser escrito. Sin más que decir, comencemos. Y recuerden, si quieren que continúe abriendo grietas en lo prohibido, y reformar esta audioserie, denle like y compartan este video, hagámoslo viral para derrocar la audioserie original. Porque, créanlo o no, incluso los dioses burlones y blasfemos como yo, necesitan ser alimentados por su atención. 15 de julio de 2027, 4:16 de la mañana, hora de Ginebra. Informe preliminar de señal interceptada, protocolo negro ONICE. Recuerdo cómo comenzó la locura en los bajos mundos de la arqueología. Recuerdo que la transcripción comenzaba con una interferencia grave, como si algo arañara la frecuencia desde dentro del mismo espectro electromagnético. Los ingenieros de la ONU describen el ruido como un lamento metálico entrecortado mezclado con pulsos sónicos no identificados. La señal proviene, según los cálculos triangulados, del desierto oriental de Jordania, una región donde, según mapas satelitales, no hay infraestructura o tecnología capaz de generar tal emisión. Los analistas detectan un patrón en los pulsos, 7 secuencias repetidas, espaciadas cada 3.9 segundos, cada una más intensa que la anterior. En el tercer ciclo aparece la primera imagen en bruto. La primera imagen decodificada mostró una estructura de aspecto piramidal recién expuesta. Esta apareció después de una fuerte tormenta de arena en el área. La superficie de la pirámide era negra, su relieve era liso, y a pesar de todo no reflejaba la luz. En la cima se observaba una especie de hendidura circular. La pirámide no proyectaba sombra alguna. La segunda imagen reveló un acercamiento a la superficie, grabados microscópicos que parecían moverse como si fueran una especie de insecto. La temperatura en un radio de 200 metros cambiaba drásticamente. La estructura pasere que absorbía toda la luz. Una anomalía auditiva fue detectada. Al amplificar las frecuencias subarmónicas se formaron palabras de una lengua muerta. Traducción no oficial, descenso completado. Abertura erigida. Sangre aún no ofrecida.
El 16 de julio ocurrió la primera desaparición. Un equipo jordano se acercó a investigar. Reportaron que la pirámide estaba extremadamente fría al tacto. A las 14:03, una vez que ingresaron a la estructura, la transmisión se cortó. Volvió un minuto después, pero solo se notaba el suelo en una penumbra que parecía absorber cualquier destello de luz que le apuntara. El 18 de julio se envió un segundo equipo, con armamento y drones. A 37 metros dentro de la pirámide la señal comenzó a distorsionarse. Los operadores reportaron náuseas y hemorragias. Los drones captaron que la pirámide estaba abierta, revelando un corredor vertical perfecto, sin escaleras ni soportes visibles. Algo pulsaba en su interior. A las 3:52 los drones cayeron. A las 3:53 una luz negra saturó la imagen. A las 3:54 no hubo respuesta o señal del equipo enviado. El 19 de julio la ONU clausuró completamente la zona. Se estableció un perímetro de 18 kilómetros con vigilancia internacional. La pirámide permaneció custodiada y privada de cualquier tipo de visita de turistas. Nunca imaginé que la señal interceptada aquella madrugada se convertiría en la invitación más peligrosa de mi vida. Y sin embargo, cuando algo aparece en el mundo que no debería existir, siempre termina en el mismo lugar, el mercado clandestino que sostiene la podredumbre de la arqueología moderna. Ahí donde lo prohibido se compra con criptomonedas, sangre o silencio. Esa noche el olor a incienso químico se mezclaba con tabaco barato. La subasta no estaba físicamente en ningún país, en verdad, ninguno de los presentes sabíamos dónde estábamos. Las coordenadas nunca coincidían. Los anfitriones alteraban el GPS con interferencias deliberadas, rutas falsas y un par de puertas que no deberían abrirse si uno no está preparado para perder más que solo su dinero. La sala era un viejo túnel ferroviario abandonado en Estados Unidos, o eso parecía a simple vista, iluminado por lámparas amarillas que vibraban y zumbaban como si tuvieran miedo. En la pared, grafitis de advertencia escritos en varios idiomas. En el aire, susurros en clave. En las sombras, ejecutores silenciosos con rifles antimateria modificados. Yo era el invitado más antiguo, codicioso y quizás también el más temido. Soy Arnold von Schwartz, conocido en el bajo mundo como el Barón Azul. Me presento siempre en mi cabeza cada vez que entro a estos lugares lejos del brazo de la ley. No lo hago por arrogancia. Solo recuerdo esto para recordar quién debo ser para sobrevivir en este mundo de hienas hambrientas. Y esa noche, cuando la subasta comenzó, sentí un escalofrío que no había sentido desde que descubrí el códice de Teriumtot. Lo primero que colocaron en la tarima no fue un arma, un fósil extraño, ni siquiera un libro prohibido. Fue una figura de un ídolo. Pequeño. Negro. De una textura que absorbía la luz igual que la pirámide en los informes clandestinos. Y lo peor, tenía la misma hendidura circular en la parte superior. Exactamente igual, parecía más vieja que de los años mesopotámicos, más bien, más antigua que la primera era. La subastadora habló con voz neutra, sin emoción, como quien ofrece un objeto maldito sin querer comprenderlo. Pieza número 017. Estimación de origen, desierto oriental de Jordania. Recuperada durante la tormenta del 14 de julio. Sin inscripción reconocible. Resuena a frecuencias no audibles. Inicio de puja. La sala quedó en silencio, y un ambiente que incluso un cuchillo podría cortarlo. El ídolo parecía observarnos. Sentí, con precisión quirúrgica, la mirada bajo mi máscara de aire filtrado. Tomé la tableta que me ofreció el asistente y empecé a leer el reporte adjunto. No era un resumen, sino una advertencia: no tocar sin guantes. No mirar directamente por más de 6 segundos. No acercar dispositivos electrónicos.
no confesiones. Confesiones. ¿Qué diablos significaba confesiones? Lo examiné más de cerca sin acercarme físicamente. Los contornos del ídolo parecían desplazarse, como si hubiese una criatura intentando liberarse de la piedra. Y cuando el operador lo giró, vi algo que no esperaba ver. Una incisión. Casi un corte vertical que me recordaba a las costuras después de una necropsia. Ese fue el momento en que mi mente, que ha visto historias y tragedias en ruinas y templos, sintió un tirón. Un llamado. No era una simple curiosidad, era hambre, una hambre insaciable de más conocimiento y descubrimiento. Uno por uno los postores se retiraron. No fue una puja. Fue un campo de cobardes. El ídolo silenció a todos. Nadie quería ser dueño de algo que podría ser una antena, un parásito o una invitación a la muerte. Nadie excepto yo. Activé la puja más alta sin titubear. No importaba el precio. Yo necesitaba ese objeto. Lo necesitaba para entender. Lo necesitaba para replicar el mapa. Lo necesitaba para saber la cultura que veneraba a dicho ídolo de apariencia corrupta. Porque sé lo que los demás subastadores no saben. Ese ídolo no fue realmente extraído, ese ídolo fue expulsado, vomitado por esa misma pirámide después durante la tormenta de arena. Esa noche decidí formar un equipo. Uno muy discreto, ilegal y armado hasta los dientes. Uno que entraría en la pirámide aunque el mundo entero la clausurara. Y sabría dónde encontrar a los hombres necesarios. La Darknet provee todo, con unos millones mal puestos, se puede comprar lealtad, silencio y habilidad. Partimos a medianoche, como lo hacen los que no desean testigos ni mapas que los señalen después. El mar no era compañero, solo una capa negra que nos tragó hasta la línea donde la costa deja de ser memoria y se vuelve mentira. Zarpamos en un pesquero disfrazado, motorizado con motores prestados y papeles falsos. Nadie nos vio marchar porque nadie debía saber que existíamos. Yo, Arnold von Schwartz, Barón Azul, me quedé en la cubierta hasta que el puerto fue solo un recorte de luz y los últimos faros se apagaron. A mi lado estaban los hombres y la mujer que había comprado con criptomonedas y promesas, no héroes, no santos, trabajadores eficaces de la sombra. Arthur Fughs, alias Oveja Negra, suizo, no parecía una oveja hasta que lo ves en operación, cabeza fría, manos quirúrgicas, es soldado de operaciones especiales, inventor de trampas y de silencios. Tiene una cicatriz en la mandíbula que le da aspecto de cruel cortesano. Trajo consigo cajas con blindaje térmico y una bolsa llena de chucherías electrónicas que llamaba cosas que escuchan lo que nadie debería escuchar. Clark Smithers, Mapache Fisgón, australiano, era nuestro hombre de red. Si había un foro, una puerta trasera o una cerradura que olvida su llave, Clark la encontraba y la abría sin hacerse notar. Delgado como una sombra, con dedos largos y una sonrisa que siempre olvida. Mapache sabía la Darknet como si fuera su vecindario y navegaba entre identidades con la misma naturalidad con que uno respira. Anastasia Ramírez, la Catrina, mexicana, era músculo y pragmatismo, ojos como carbones rotos y risa corta. No se gana el apodo por nada, cuando hay que limpiar problemas humanos sin poemas, Catrina actúa. Medic, pero con mano firme para cortar, coser, o cerrar bocas. Porte y peligro en la misma bolsa. Jack Wellington, el cercenador, inglés, era nuestro martillo. Antiguo contratista privado, amante del ruido y la catástrofe precisa. Había aprendido cómo dividir el mundo en piezas y deshacerse de lo que estorba. Frente serio, callado, con dedos grandes que aprietan gatillos como si fuesen martillos de funeraria. Cada uno traía su equipaje de sombras, trajes para calor extremo, botas con suelas que no delatan, linternas con filtros que hacían invisible la respiración,
generadores compactos, y algo que preferí no preguntar, latas herméticas con un polvo azul dentro, selladas, etiquetadas como para emergencia. Compré su lealtad con dinero, compré su silencio con bonos, pero pagué un precio mayor, la certeza de que ninguno buscaría redención después. Las semanas de preparación fueron oscuras y cortas. Mapache falsificó los permisos de navegación, Oveja Negra preparó las rutas térmicas para eludir satélites civiles, Katrina dispuso los botiquines con anestésicos y suero, el cercenador consolidó herramientas de demoliciones mínimas. Yo trazaba la línea entre lo posible y lo prohibido, sosteniendo el ídolo envuelto en terciopelo negro dentro de mi maletín como si llevara una promesa y una condena. Atravesamos aguas que no figuran en cartas, pasamos por corrientes que bostezan a colchón de silencio. Al anochecer de la segunda jornada nos acercamos a la costa israelí en puntas pequeñas, lanchas inflables que llevan la vida al borde de romperse. Bajar a tierra fue una coreografía de sombras, cada hombre con su tarea, cada respiración medida para que el radar humano no contara nuestro latido. La costa nos recibió con olor a yodo y algo metálico en el viento. Los faros de la civilización estaban lejos, y la noche, densa, nos dio la ventaja de movernos sin luz. Marchamos por senderos sin nombre, sorteando alambradas antiguas y miradores adormecidos. Nos acercamos por la noche a pueblos que duermen con la dignidad de quien desconoce que la muerte estudia sus calles desde lejos. El movimiento fue casi ceremonial, si uno mira demasiado, se pierde. Caminamos en hilera como fantasmas que conocen su función. Mapache iba primero, con un aparato que borraba señales de nuestros rastreadores, Oveja Negra al centro, marcando la geometría del terreno en su cabeza, Katrina cerca del flanco para atender cualquier herida, el cercenador con la mochila de herramientas. Yo cerraba la columna, sosteniendo el ídolo como brújula invertida. Llegamos al borde del perímetro nocturno, al punto donde la vigilancia internacional no era muy frecuente y las cámaras automáticas no estaban aún programadas para notar una línea de hormigas que huían en silencio. La primera sombra que nos cubrió fue la de la pirámide, no la vimos al principio, solo supimos de su lugar por el frío que el aire traía consigo. Un frío que no es viento, sino la ausencia de calor, una señal física y absurda de que algo en el sitio consumía energía como si aspirara al mundo. Acampamos a varias horas de la estructura, un improvisado escondite de tierra y piedras donde el olor de la sal y la arcilla nos tapó por un momento la conciencia. Noche tras noche, la pirámide se nos presentaba como un rumor en el horizonte, una silueta negra que a veces parecía fundirse con la luna y otras con la nada. Tus ojos te mienten cuando miras una cosa que parece no ser construida por el hombre. A veces, en la oscuridad, jurabas que la piedra misma exhalaba. Entonces sucedió la señal, una señal que no debíamos dar por alto y aún así decidimos ignorarlas. Recuerdo cómo en las horas más cortas entre la vigilia y el sueño, comenzamos a mostrar nuestras pequeñas rupturas. Oveja Negra, que nunca reía, se encontró tarareando melodías que nadie más recordaba. Mapache, el hombre que convierte códigos en puertas, comenzó a soñar con claves que se repetían detrás de sus ojos a cualquier hora. Katrina, que no teme a la sangre, dejó un pañuelo con olor a colonia lejos de su saco, como si quisiera separar el olor del trabajo del olor de la noche. El cercenador afilaba su cuchillo en silencio, como quien afila una fe. Nos movimos de noche, nos escondimos en la penumbra y avanzamos como sombras porque sabíamos que el día del hallazgo no nos perdonaría. Entraríamos donde todo está prohibido y saldríamos con lo necesario o no saldríamos. Esa fue la ecuación simple que nos juramos. La pirámide quedaba ahora a pocas horas. Caminamos en filas, uno tras otro, y cada paso hundía la idea de regreso. Ninguno de nosotros preguntó por el precio de la expedición en monedas del alma. Solo calculamos logística, tiempo, y qué hacer con el objeto si todo salía mal.
Yo pensé en replicar el mapa. Ellos pensaron en sus bolsillos, en la promesa de un pago que les permitiría desaparecer sin deuda. La luna nos sostuvo como una mirada fría. La costa se quedó atrás y la pirámide nos esperaba, muda y perfecta. La locura, que empezó como señal interceptada, ahora se volvía concreta. Un grupo de hombres y una mujer, armados hasta los dientes, caminando hacia algo que seguramente no debería ser tocado. No era heroísmo. Era curiosidad industrial y apetito por lo prohibido. La noche cerró sobre nosotros como una tapa, y la única promesa cierta era que, al amanecer, ninguno podría decir con honestidad que esa no era una advertencia. Entramos a la pirámide como ratas que conocen un túnel que jamás debería existir. El aire tenía un silencio extraño y una humedad que molestaba la nariz, como si cada piedra nos mirara y esperara nuestra caída. La Catrina avanzó primera, con el fusil en su hombro y la linterna en modo ultra bajo. Yo le seguía con el ídolo aún envuelto, sintiendo el peso del objeto vibrar, casi pulsar contra mi costado. Detrás venían Oveja Negra y Mapache, y cerraba la marcha el cercenador, respirando profundo como toro en sacrificio. La entrada principal estaba inefectivamente bloqueada por placas de roca artificial. No parecían derribadas por alguna fuerza humana o artificial, parecían deformadas hacia afuera, como si algo hubiese empujado desde dentro con fuerza descomunal. Oveja Negra pasó los dedos por la superficie y murmuró que ni los explosivos comunes generan ese curioso patrón. Era como ver huesos rotos. La cámara inicial era un corredor estrecho que nos obligó a caminar pegados al muro. No olía a tierra muerta, olía a metal caliente y sangre seca. A 3 metros del umbral encontramos el primer dron destruido de la ONU, o al menos solo que quedaba de él. Oveja Negra se inclinó y lo examinó sin tocarlo. La carcasa estaba doblada como si fuese únicamente papel. Las hélices, arrancadas. El estabilizador, triturado. Esto no lo hace un animal, dijo Catrina. Ni un humano. Esto es rabia técnica. Mapache tragó saliva sin disimular. Sus cámaras estaban transmitiendo a una base remota. Alguien habría visto lo que pasó aquí. Si no tenemos imágenes es porque alguien borró todo en tiempo real o mató la señal. Seguimos caminando. Las linternas cortaban la densa oscuridad. Mis botas pisaron un casquillo. Era calibre militar, si no recuerdo mal era calibre 50. No era armamento civil. El cercenador recogió uno entre los dedos y dijo sin emoción: esto no es tropa local. Esto es gente que vino preparada para someter y aún así quedó hecha polvo. A la izquierda del corredor había manchas oscuras. No necesitábamos luz para entender que era sangre arrastrada en dirección a la salida. Había marcas en el piso, como si alguien hubiera sido jalado por los tobillos hacia afuera. Catrina se agachó, tocó con un guante y olió. Hace días, quizás semanas, la sangre está coagulada, no es reciente este combate. Mapache encendió uno de sus aparatos portátiles, un analizador térmico. La pantalla brilló con tonos fríos. Aquí, hubo mucha actividad eléctrica. Algo drenó energía de todo. Como un pulso electromagnético irregular. Avanzamos hasta la primera cámara grande, un espacio circular con techo bajo y paredes inclinadas. El piso estaba lleno de restos de drones, mochilas militares y pedazos de equipo de exploración. No había cuerpos. Ni uno solo. Oveja Negra se acercó a una mochila rota y sacó un cuaderno improvisado, con 3 páginas arrancadas. En el borde de una de ellas, casi ilegible, una frase escrita temblando: no es una pirámide. El silencio se volvió más pesado. Catrina sacó sus herramientas y empezó a limpiar un espacio central para montar la base. Hizo una lámpara de luz fría, colocó un pequeño generador silencioso, y desplegó un kit médico. Si algo nos toca,
Quiero ver dónde cae cada uno, dijo en tono seco. El cercenador montó un perímetro con sensores de movimiento. Por si algo regresa, añadió. Yo abrí el maletín y coloqué el ídolo en un pedazo de tela negra, en un rincón donde pudiera verlo sin que me tocara. Aún envuelto, sentía que algo dentro de él respiraba. Mapache puso su laptop en funcionamiento. Voy a intentar conectarme a un satélite chino que registra actividad en esta zona. Si logro acceder, podré ver el último registro térmico que captó. Pero su voz se cortó cuando escuchamos un sonido seco detrás del muro. No era animal, no era metal, no era humano. Era como un roce profundo, un arrastre lento. Armados más que de valor y de un vacío en el estómago difícil de disimular, comenzamos a buscar alrededor de la cámara. Después de investigar la primera cámara logramos encontrar un mecanismo el cual abrió un corredor secreto. Ese maldito corredor nos tragó como un esófago pétreo. Cada paso hacia la segunda cámara era un descenso en un silencio que ensordecía, un silencio que no pertenece a un lugar común, sino a un pensamiento ajeno. Imagine que caminábamos dentro de la mente de algo que nos observaba sin ojos. El aire se espesó, se volvió gelatinoso, cargado de ese olor metálico y pesado, no a sangre, sino a hierro al rojo vivo, caliente, como si las paredes estuvieran recién forjadas. La linterna de Katrina fue la primera en captarlo, un brillo oscuro que no reflejaba luz, sino que la absorbía. Un espacio amplio se abrió frente a nosotros, una cámara enterrada en lo más secreto de dicha edificación de edad desconocida. Y allí, justo en el centro, como un órgano expuesto del mismísimo desierto, estaba esa mesa de ónice. Una mesa de estructura monolítica de ónice puro. Pero esta se sentía distinta, anormal, como si algo en esta no estuviera bien. Cuando la luz se posaba sobre la superficie, los símbolos tallados parecían moverse, violentamente como serpientes vivas que intentan escapar. Eran una especie de jeroglíficos que cuestionaban mi conocimiento, puesto que no lograba detectar de qué civilización o tiempo pertenecían. Nunca en mis 20 años de experiencia vi algo similar a esto ni un poco. Estos jeroglíficos formaban espirales, ojos, garras, símbolos que no pertenecen al hombre ni a dioses antiguos conocidos. Líneas que parecían fractales geométricos imposibles y a la vez dientes que muerden su propio rastro. Oveja Negra se detuvo a 1 metro aproximadamente cuando me escuchó declarar: estos símbolos no son de ninguna cultura registrada. No siguen patrones humanos. No, obedecen al tiempo. Mis palabras temblaron, y no titubeaba al llegar a una conclusión así. Sobre la mesa se alineaban 6 copas de obsidiana. 6 recipientes perfectos, simétricos, tallados con una precisión que no se logra con manos mortales. Cada una rebosaba sangre oscura, casi negra, espesa. La linterna reveló cómo formaba patrones circulares en la superficie, pero no dejaba de hacerlo. La sangre se movía sola. Respiraba. Vibraba al unísono con la piedra. Katrina se inclinó, sin tocar, percibiendo el olor. Esto no está coagulando. La sangre aún es fresca, como si recién la hayan extraído. Sin embargo, no veo por ningún lado el benefactor que llenó estas 6 copas. Sus pupilas se estrecharon. Mapache retrocedió un paso guardando vigilia a las palabras que estaba escuchando. Y detrás de las copas, alineados como ofrendas imposibles, estaba lo que no imaginábamos. 3 cerebros humanos. Perfectos, intactos, brillantes. Suspendidos sobre la piedra sin ganchos ni soportes visibles. Flotaban 1 centímetro por encima del monolito. 3 cerebros rosados, sanos, sin venas rotas ni deterioro. Cada uno pulsaba en un ritmo desfasado, como si estos fuesen una especie de corazones sincronizados. Y el sonido, casi imperceptible, era un zumbido grave,
similar a un mantra subterráneo. Cada pulsación hacía vibrar la mesa, como si todo el altar fuera un órgano vivo. El cercenador soltó un suspiro involuntario. Esto no es tecnología. No es magia. Es lo que sea que está más allá de ambas, lo digo yo con cierta experiencia en este tema. Y sus manos temblaron. Por primera vez, en 12 días temblaron. El aire cambió entonces. La temperatura bajó. Y un frío antinatural se deslizó desde un mural frontal. Allí pude vislumbrar 3 hendiduras talladas con precisión quirúrgica en la pared. 3 huecos rectangulares. 3 espacios para algo que no debió jamás existir. El primero estaba bloqueado por una losa de piedra oscura sellada desde dentro. El segundo también, fracturado por grietas que parecían cicatrices. Pero el tercero era un vacío perfecto. Un hueco que coincidía exactamente con el tamaño del ídolo que yo llevaba envuelto. Una cavidad que esperaba a su ocupante, que pedía a gritos la devolución de su habitante, que exigía ser llenado por esa estatuilla de ídolo. Lo colocamos atrás de la linterna que proyectó su silueta, y sin más explicaciones encajaba a la perfección. Los símbolos alrededor del hueco se movieron apenas, como músculos tensados. No era como si la imaginación o sugestión nos había jugado una broma por todo lo que estábamos viendo. Era reacción como si se tratase de un ser vivo. El ídolo vibró suavemente, un pulso que no era vibración mecánica sino una especie de latido. Sentí un frío recorrer mi brazo. Como si algo invisible se deslizara por la piel en dirección a mi cerebro. Mapache habló apenas después de todo lo visto. Ese agujero parece una especie de mecanismo. O un ojo. O una boca. Y quiere lo que traes en manos. Oveja Negra acercó su aparato de medición. La pantalla mostró picos erráticos, polarizaciones inversas, campos eléctricos que se comportaban como organismos. No es un mecanismo, es una cerradura, y este ídolo es la llave para poder abrirnos paso hasta la tercera cámara. El cercenador tensó el fusil y tragó saliva unos momentos, se notaba que sudaba ante tales hallazgos y conjeturas. Yo apreté el ídolo. Su vibración se intensificó. Me ardía la mano como si el ídolo estuviese hirviendo. Pensamientos extraños empezaron a recorrerme, líneas, símbolos, espirales que jamás había visto pero que de alguna manera me resultaban familiares, como recuerdos de otro cuerpo, de otra vida, de otro eón. La mesa, las copas de sangre viviente, los cerebros pulsantes, el hueco vacío, todo estaba conectado. Todo formaba parte de un único sistema, una máquina antigua hecha por algo que sabía exactamente qué pasaba. Atando los cabos llegué a una conclusión que ninguno quiso aceptar al principio. La mesa de ónice es un altar, aquel mural que exigía al ídolo como tributo era una puerta a algo sellado. El aire se condensó a nuestro alrededor, las linternas parpadearon. Y por un segundo, solo uno, juraría escuchar que el hueco vacío emitió un susurro, un sonido bajísimo, casi como un pensamiento. Tráelo. Una voz que no hablaba con palabras, sino con la memoria ancestral del miedo, con una mente inexistente, desde mi creciente sugestión y paranoia, y el entorno no ayudaba en nada. Y comprendimos que esta cámara no era un recinto de estudio ni una tumba, era un altar. Un altar que no estaba abandonado, sino esperando el último paso que teníamos que dar, que debíamos dar, que mi mente imploraba por más conocimiento y el de mis hombres por más riquezas. Yo vi cómo Arnold ofreció ese ídolo a esa hendidura. El ídolo encajó perfectamente en la hendidura con un sonido que no fue un clic, ni un chasquido, ni un cierre mecánico. Fue más parecido a una respiración retenida liberándose de golpe. Un exhalar mineral que atravesó mis dientes y se instaló en mi cráneo como un eco sofocado. El muro respondió con un leve temblor, silencioso, controlado,
un estremecimiento que parecía provenir no de la piedra, sino de algo detrás de ella. La abertura se reveló ante nosotros como una boca de un depredador que se abre esperando a su siguiente comida. No fue un movimiento brusco, diría más bien que fue un deslizamiento preciso, casi quirúrgico. Un mecanismo que era tan perfecto que parecía irreal. Recuerdo que fui el primero en adentrarme. No por valentía, fue más bien por mi hábito. Por aquel orgullo que aún mantenía como exmiembro de las fuerzas especiales. Y ese orgullo me traicionó. Recuerdo que lo primero que vimos con nuestras linternas fue un esqueleto humano a menos de 3 metros. Un cuerpo reducido a un blanco imposible. No era hueso deshidratado ni blanqueado por el tiempo, era una tonalidad tan pulcra que desentonaba con cualquier lógica biológica. El brillo tenue que devolvía la linterna daba la impresión de superficie esmaltada. Un esqueleto que no parecía hallar descanso ni en la muerte. Las manos del esqueleto estaban extendidas hacia nosotros, los dedos crispados, arañando la piedra como quien intenta huir en sus últimos instantes de vida. Su desesperación y su impotencia aún eran palpables. Como si trataba de huir de una pesadilla andante y física. Elevé la luz hacia los alrededores. Vimos 6 cuerpos. 6 momias humanas. O lo que quedaba de ellas. Las incisiones no eran cortes rituales, eran más como si ya se practicaba la necropsia en esos lejanos años, abertura enorme desde el pecho hasta la pelvis, con una especie de cosida en zigzag. Me acerqué curioso a una de ellas para examinar la técnica que era tan viejo como actual. Fue una trampa que no pude detectar. Vi cómo el cuerpo se movió. No fue un temblor o nada brusco, fue algo casi imperceptible a la distancia, un movimiento demasiado lento y preciso, un ascenso y descenso imperceptible del pecho. Una respiración contenida en un cuerpo que no tenía órganos para sostenerla. El aire de la cámara se densificó. Mis rodillas se aflojaron ligeramente, quizá por el impacto psicológico, no lo sé, pero el instante se volvió excesivamente largo. Me incliné. Ese es mi oficio, evaluar, interpretar, comprender. Y mi dedo rozó el borde de una incisión. La piel reseca era más afilada de lo que parecía. Un filo sutil. Un bisturí natural creado por carne muerta. La cortadura fue inmediata, limpia, delgada, pero profunda. Experimentada como un pinchazo rápido, un ardor posterior. Y entonces inhalé por sorpresa de la cortadura. Fue una especie de polvo, casi invisible y más en la oscuridad de esa cámara, que se desprendía desde la profundidad de las heridas de la momia, ese polvo que aún hoy sigo maldiciendo. Era como una emanación diseñada para entrar en un huésped. Lo sentí en mi garganta primero ocasionándome un ataque de tos seca. Luego en mis bronquios. Luego en mis pulmones. No me ardía el haberlo inhalado, solo me ocasionó un ataque de tos que me hizo retirarme a nuestra base de la primera cámara. La reacción comenzó muy suave. Una picazón y enrojecimiento en la piel, después un hormigueo en la nuca. La visión ligeramente borrosa y me lagrimeaban los ojos. Jamás imaginaría que mi talón de Aquiles era el polvo. Katrina regresó conmigo y me hablaba. O al menos creo que lo hacía. Su voz sonaba amortiguada, como si me llegara desde detrás de una pared de agua. Intenté responder y la lengua se me sintió pesada, inútil. El ambiente empezó a deformarse de modo casi imperceptible. No era la luz. Era el espacio. Las sombras parecían más densas, el aire más espeso. Todo estaba demasiado quieto. Demasiado expectante. Como si algo en la sala hubiese despertado, pero no a nivel físico sino conceptual. El picazón se volvió más intolerable. La temperatura en pulsación. De pronto, mi cuerpo estaba presente, pero mi mente flotaba ligeramente por encima de él, como si me observara desde fuera.
Un segundo plano de conciencia. Dualidad. Disociación sutil, pero creciendo como grieta. No sentí nada de miedo, tampoco sentí alarma, solo sentí esa debilidad que me llegaba después de cada entrenamiento, y tenía una sensación de narcolepsia. Y entonces sin avisar llegó el hambre, una hambre voraz que no comprendí. No hambre de comida, ni de azúcar, ni de carne. Hambre de algo vivo, ardiente, latiente, cálido. La sensación se comenzó a apoderarme con una serenidad aterradora, como si fuera lo más natural del mundo. No sentía urgencia a satisfacerla. No sentía desesperación de hambruna. Solo júbilo y espera, como aquella planta Venus atrapa moscas esperando pacientemente que su presa se acerque y atrape a su presa para engullirla satisfactoriamente. Miré mis manos. Temblaban. Pero no como temblaría una persona enferma o nerviosa. Era un temblor acompasado, casi rítmico. Como si respondieran a un pulso que no venía de mi corazón. Katrina gritó mi nombre desde afuera de la tienda. Su voz sonó completamente distorsionada. Como si viajara por un túnel demasiado largo. Sentía en cada centímetro de mi cuerpo como mi respiración y mis signos vitales cambiaban de manera drástica pero lenta. Y entendí, con una claridad glacial, estaba cambiando, mi sudor era seco, mi cuerpo completamente húmedo y un inmenso dolor desde el pecho hasta la pelvis me cruzó. Sentía como todos mis huesos crujían reacomodándose de una manera que no podía ver, pero sí sentir, era la peor tortura que alguien podría experimentar. Impotente de poder hacer algo, esa temperatura que te daba una sed inmensa, ese dolor que evitaba que te concentraras, esa hambre que se volvía cada vez más voraz y ese dolor que pareciera hecho con una especie de bisturí desde mi pecho hasta mi pelvis. Poco a poco sentía que algo se avecinaba y por más que quisiera no podía detener, ni siquiera pude usar mi arma para acabar con mi propio sufrimiento. Oveja Negra se retiró tambaleándose, sudor frío brillando en su frente, una temperatura inexplicable y tan alta que podrías incluso cocinar encima de su piel. Lo vi alejarse hacia la primera tienda como un soldado ebrio, y juro que en ese instante pensé en detenerlo, impedirle que se fuera solo, pero algo en mi interior, supervivencia quizás, me dictó que no debía tocarlo, ni siquiera acercarme a él. Apagué mi linterna sin saber por qué. Tal vez para escucharme mejor. Tal vez porque la luz me traicionaba. Aún podía sentir el ídolo detrás de mí, encajado en la piedra como un corazón que late sin carne. Podía jurar que la pared respiraba o que yo respiraba para ella. La presión conceptual que nos había invadido seguía adherida a mis huesos, como una humedad imposible de secar. Tomé mi radio. Abrí la boca para pedir ayuda médica de parte de Katrina para auxiliar a Oveja Negra. Ella fue enseguida, grave error que estaba cometiendo y no me había percatado de ello. Entonces lo escuché desde la tienda de Oveja Negra. Una especie de crujido húmedo, seguido por un jadeo muy pesado y largo que parecía más de una enorme bestia que de un humano. Me quedé inmóvil, trataba de formular palabras pero nada salía de mi boca. Un instinto primitivo me dijo que no regresara, que no mirara, que el simple acto de observar podría acabar con mi cordura que casi perdía al ver las momias que respiraban como si estuviesen durmiendo. Pero aún así, me armé de valor, yo el varón azul levanté la linterna. La encendí. El haz de luz no llegó a la tienda, la penumbra la devoró a mitad de camino. Se quebró en el aire, como si hubiese algo invisible entre yo y él. Algo que absorbiera la iluminación misma. Me retiré un paso, luego otro, no había marcha atrás, debía adentrarme más en la pirámide si quería sobrevivir. Y entonces escuché la respiración. No fue la mía, tampoco la de Katrina, incluso dudo que haya sido la pesada y enferma respiración de Oveja Negra. Era algo más,
algo que se cernía en la penumbra aún más adelante, que entendía que por fin estaba a punto de ser liberado por un escuadrón de monos lampiños consumidos por la avaricia y soberbia jugando a ser exploradores rebeldes. Lo único que se me ocurrió hacer es cerrar los ojos sintiendo un pánico extremo. Estaba tratando de no hacer ni un solo ruido, como aquellos antílopes que se esconden de su depredador entre la maleza, y por primera vez desde que entramos en estas ruinas, sentí terror real. Del aquel que no te permite pensar ni moverte. Del que te hace comprender que ya no estás seguro, estás en peligro inminente mientras escuchaba perfectamente la respiración de aquellas momias. Y que algo comenzaba a levantarse con una hambruna y gula incontrolable.